¿Qué tal, traders? Muy buenas noches. Les saludo con mucho gusto. Vamos a continuar analizando un poquito los gráficos, un poquito los movimientos que se están desarrollando en el mercado. Y vamos a empezar con el índice del dólar. Les comparto la pantalla. Vamos a empezar aquí con el índice del dólar, que se acordarán, ayer estábamos en pleno movimiento bajista. Ya aquí ha desarrollado finalmente este BOS, que ya dio el cierre de esta vela que nos permite identificar un BOS, potencial cambio de dirección. Eh, Aunque es por poco, pero podemos empezar a buscar este movimiento ya de ruptura. Ahorita este movimiento todavía puede desarrollarse un poquito más extendido y ahora sí hacer el pullback, ¿ok? Pero ya podemos ir considerando esta ruptura como potencial inicio del movimiento correctivo de este movimiento de diario. Miren, este movimiento impulsivo fuerte que aquí de hecho generó su BOS, ¿no? En esta zona. Bueno, pues aquí en una temporalidad más baja, pues ya parece que está queriendo hacer este movimiento correctivo para ir a buscar probablemente esta zona y de aquí continuar con el movimiento a la baja. Lo vamos a ir monitoreando poco a poco. En 4 horas, entonces, tenemos nuestra zona, que en realidad tendría que ser en términos exigentes, tendría que ser esta zonita, pero pues en esta mecha hay bastante liquidez. Entonces vamos a quedarnos con este escenario. Vamos a esperar a que esto corrija y una vez que toque aquí, potencial movimiento a la alza. ¿Ok? Vámonos con, bueno, de todas maneras vamos a revisar en 1 hora. Creo que en 4 horas es en donde está más claro el movimiento. Vámonos con el dólar frente al yen. El dólar frente al yen, aquí yo había marcado esta zonita, que era una zona bastante interesante, que ya evidentemente la vino a romper. Está haciendo un movimiento alcista bastante fuerte. Probablemente el fin de semana, el viernes, tendremos un movimiento fuerte del mercado y por eso ahorita está teniendo impulsos alcistas. Hay que estar atento de las noticias para las nóminas no agrícolas, que eso puede mover el mercado de manera muy interesante. Eh, en diario, pues no tenemos un escenario todavía por definir. Tenemos movimiento bajista. Este es el último impulso. Zona potencial de venta es esta. En todo caso, podría ser esa. O si es la que más me interesa a mí. Esta zonita. Pero prefiero ir analizando también en 4 horas para ir viendo el cambio de dirección. En H4, si se dan cuenta aquí, sí teníamos un escenario bastante claro. Puede venir un movimiento correctivo bastante profundo, ¿eh? Yo todavía no pierdo de vista este movimiento, todavía puede corregir y hacer el impulso alcista. Es muy probable, de hecho. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí en H4 un mínimo histórico, mínimo anterior. Vino a desarrollar la ruptura de esta estructura bajista que se venía formando. ¿Ok? Y esto, a su vez, empieza a formar estas zonitas en donde el precio puede reaccionar. Esta es la primera y esta es la segunda. En cuanto empiece el movimiento correctivo, voy a estar monitoreando estas zonas porque se puede venir el movimiento fuerte alcista. ¿Ok? En temporalidades más bajas, incluso de 1 hora M30, podemos ir monitoreando el movimiento para ver si nos da alguna entrada para entrar en el movimiento correctivo. Igual eso depende mucho de qué es lo que haga en las nóminas no agrícolas, pero a mí me interesaría más este movimiento a largo plazo con un impulso alcista, ¿ok? O identificar la zona, una zona precisa para operar el movimiento correctivo que potencialmente también puede venir a superar estos mínimos, ¿ok? Pero bueno, ahorita perspectiva alcista, el mercado nos está diciendo eso, entonces vamos a ir respetando este escenario. Nos vamos con el euro dólar. El euro dólar igual en diario, pues no tenemos
No tenemos más, seguimos esperando. Parece que aquí ya empieza a perder fuerza porque empieza a hacer unos máximos aquí medio ambiguos. Em, tenemos nuestra zona de ruptura, posible movimiento correctivo para después desarrollar el movimiento alcista. Este movimiento alcista probablemente se está desarrollando para fines de esta semana o para inicios de la siguiente. Entonces hay que irlo monitoreando bastante porque puede desarrollar un muy buen movimiento. A ver, aquí, ¿qué tenemos? En H4, ¿se acuerdan? Teníamos el movimiento, la ruptura, un BOS, que se desarrolló de la ruptura de este mínimo que está entre estos dos máximos. Aquí teníamos una zona, una primera zona de reacción, que aquí ya la tocó. Hay que esperar a ver si esto va a terminar por romper. Los que operamos aquí, pues bueno, hay que estar esperando y atentos para ver si logra romper esta zona de mínimos. Acuérdense que esta operativa es a corto plazo porque el movimiento que ahorita favorece es alcista, entonces hay que tener cuidado. Todavía no está confirmado el movimiento bajista a largo plazo, sino hasta que rompa estas dos zonas, que muy probablemente en alguna de estas va a reaccionar. Es muy probable que eso suceda. ¿Ok? Y bueno, todavía tenemos aquí una zona extremo también que puede venir a reaccionar. Entonces esto puede estar sin romper esta zona, volver a buscar acá arriba y volver a caer. Hasta que no se rompa este mínimo, entonces podemos confirmar que el movimiento correctivo se está desarrollando. Pero pues ya por ahí están las primeras señales, ¿no? Que aunque le costó romper porque regresó el precio, pero vamos a esperar a ver si termina rompiendo más abajo. Vámonos con la libra. La libra que ayer también teníamos un potencial movimiento. Em, Aquí tenemos una zonita bastante interesante que el precio no ha logrado llegar. Si se dan cuenta, está bastante lateralizado este par. Se ha hecho máximos ambiguos, bastante laterales, diría yo. Fíjense, la caída está bastante lenta. Habrá que ver si una vez tocando esta zona, ahora sí reacciona con el movimiento a la alza. Si no, tendría que romper esta zona de mínimos, ¿no? En todo caso. Pero le vamos dando aquí seguimiento. Esto sería en una hora. En una hora me parece que tiene un buen escenario que podemos estar operando este movimiento correctivo. A ver, ¿qué fue lo que yo hice aquí? Tenemos zona de máximos, máximo anterior, por aquí se rompió este mínimo, que este impulso está bastante interesante porque fíjense, a simple vista tenemos este mínimo, este otro y este otro. Todos estos mínimos se vinieron a romper, entonces está rompiendo bastante la estructura. Esto a mí me va a interesar porque me voy a estar esperando. Después de este impulso bajista, aquí se forma una zona de liquidez entre estos dos máximos. Y una vez que se forman estos dos máximos, este doble techo, hay arriba una zona de potencial movimiento bajista. Entonces es probable que venga a sacar esta liquidez a corto plazo, además de que ya no continúa con el movimiento bajista, puede que haga este movimiento alcista, valide, tal vez aquí ya podemos agrandar un poquito más la zona, valide aquí y ahora sí continúe con el movimiento a la baja. Esto va a ser en temporalidades muy bajas. Si ahorita estamos en H1 y tenemos nuestro escenario, que les comento que lo podemos extender un poquito más. Así, algo así. Este es en H1, entonces estaría bajando M15, por ejemplo, M5, M1, para ir buscando estos escenarios una vez que llegue a mi zona. Así que M15 puede ser un buen par. Una vez que rompa estos máximos, voy a dejar aquí mi alarma en la libra para que me avise una vez que esté cerca y entonces estaré buscando este escenario bajista, a ver si se logra desarrollar. Ok, vámonos con el siguiente, es el australiano. Vamos a ver qué está haciendo el australiano en H4. En H4 lo mismo, seguimos en este movimiento alcista, no ha desarrollado, está bastante lateralizado. En general, yo pienso que tenemos un mercado un poco lateral. Fíjense todo este movimiento que le ha tardado. Todas estas últimas horas ha estado ahí, entonces esperemos que en esta sesión de Londres termine por romper un poquito a la baja para que tal vez en New York se decida para alguna dirección el mercado. Pero en general tenemos ahí
un mercado bastante lateral, al menos aquí en el australiano. No hay mucho escenario. En una hora, pues igual podemos identificar aquí potenciales movimientos que se vayan desarrollando, pero no hay más. Bastante lateral. Este par, honestamente, a mí en estos momentos no me interesa sino hasta que llegue a esta zona. Ok, estamos en pleno movimiento alcista, tampoco está dando señales para un impulso bajista, a menos que rompa toda esta zonita y a lo mejor entonces puede interesarme. Una vez que rompa toda esta zona, podemos estar buscando una zona de liquidez. Incluso puede venir a romper estos máximos. Y una vez que rompe esos máximos, rompe este mínimo y entonces me puede interesar el movimiento bajista. Vámonos con el dólar frente al CAD, que de manera muy interesante está formándose en diario, que aquí no le he puesto su etiqueta. En diario se desarrolló este movimiento bajista, se acordarán. Ok. Em, Tenemos zona potencial de reacción. Aquí parece que ya está perdiendo fuerza el par. Así que puede venir un último impulso alcista para desarrollar el siguiente movimiento bajista, si es que eso es lo que va a suceder. Que es probable que suceda, tal vez llegar hasta esta zona. ¿Ok? Todavía no vemos un escenario. Si queremos operar este movimiento correctivo, podemos estar analizando incluso en una hora. Que aquí en una hora parece que sí está haciendo un escenario atractivo. Tenemos este movimiento que se vino a romper con este. Entonces vamos a ir aquí monitoreando. Tenemos H1BOS. Este low de daily no comparte. Este sería el de H1 low. Y entre este mínimo y el mínimo anterior tenemos un máximo que está aquí. Este sería mi H1 high. Ok, entonces aquí podríamos estar esperando a que este par rompa esta zona de máximos. Una vez que se rompa esta zona de máximos, esperamos movimiento correctivo para operar el siguiente impulso alcista. Que ahorita aquí parece que está queriendo iniciar el movimiento desde desde esta velita. Parece que ya quiere empezar ese impulso alcista. Entonces, esperemos que una vez que se desarrolle este impulso, deje otra velita ahí que se forme para después volver a esa y liquidar el precio. Em, a ver qué es lo que va a suceder. Está interesante este escenario, tiene potencial para operarlo a la alza. Operar este movimiento correctivo al menos hasta esta zona. Arriesgado porque estamos en contratendencia, pero puede ser un movimiento que se puede aprovechar. Y vámonos finalmente con el neozelandés. Estamos aquí en 4 horas, vámonos a una hora. En una hora tenemos escenario, escenario bajista. En M30 es en donde teníamos el escenario más claro. Que sí, fíjense aquí cómo no ha logrado romper mínimos. M30 se formó este BOS, High Low. Entonces, podemos aquí estar buscando nuestra zona de reacción a la baja que tampoco encuentro mucha opción. Ahora aquí tenemos escenarios pasados. M5, M5, así está. Entonces en M15, M30. Pero no veo muchas zonas a mitigar más que esta.
Vamos a ver qué sucede aquí. Puede venir aquí la reacción al siguiente movimiento bajista, porque no veo otras zonas a mitigar. Entonces se puede desarrollar este movimiento bajista dentro de esta zona. Una vez que toque esta zona, entonces podemos estar operando el movimiento bajista. ¿Ok? Así que bueno, eso es lo que tenemos para el día de hoy. Un mercado no tan claro. Yo creo que nos está dejando esperar mucho. Eh, Estamos en plenos movimientos. Esta semana es una de estas semanas que al menos para mí son más de operar movimientos correctivos. Es decir, es una semana un tanto arriesgada porque no hay muchas confirmaciones. Entonces, eso lo vuelve una semana un poco complicada de operar. Además de que, bueno, ya lo hemos comentado, hay NFPs y pues eso también se vuelve un poco de esperar a ver qué es lo que va a suceder. El mercado mismo se prepara para ese momento. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dejar aquí este análisis. Espero que les ayude en su operativa y vamos a ir monitoreando. Voy a poner aquí algunas alarmas e iremos viendo qué desarrolla el mercado para poder operar. Así que bueno, les agradezco mucho su atención. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau.